Capítulo 20. Después de la operación. Después de eso, la cirugía se desarrolló sin incidentes. ¿A qué se debió el alboroto hasta entonces? Todo terminó tan rápido que Mao Mao pensó que siempre había sido así. El abdomen del emperador, que había sido bellamente suturado, fue cuidadosamente recubierto con medicina y envuelto con un paño. Tengo que limpiar, pensó Mao Mao. En el quirófano había varios instrumentos ensangrentados y montones de gasas de algodón manchadas con sangre y pus. Los asistentes, cubiertos de sudor y muy cansados, se sentaron nada más salir del quirófano. Mao Mao hizo lo mismo. Habían pasado poco más de 2 horas desde que habían terminado la cirugía, ya que después de empezar no podría haber interrupciones. Mao Mao se sentía tan cansada que pensó que habían pasado muchas horas en cirugía, pero ese no era el caso. Aunque Mao Mao le encantaría saber cuánto tiempo había pasado en total. Sí, gracias por tu arduo trabajo, dijo Liu Xiaomo a Mao Mao en cuanto la vio. Mao Mao sentía que, aunque la tía Liu no participó directamente en la cirugía, esta no hubiera sido un éxito sin su presencia. Así de buena era, ya que es una persona amable que te ayudará cuando sea necesario. Mao Mao estaba tan cansada que se quedó dormida en medio del pasillo, pero aún así recordó que la tía Liu la tomó por las axilas y la arrastró hacia un lado. Después de eso, Mao Mao no podía recordar qué había sucedido después, pero sin importar qué tan cansada estuviera, no tenía tiempo para descansar, pues tenía que levantarse y ponerse a trabajar, ya que era parte del equipo postoperatorio. Finalmente estás despierta, le dijo la tía Liu a Mao Mao mientras estaba preparando la cama junto a ella. Mao Mao no comprendía por qué había 3 camas alineadas en la pequeña habitación del equipo postoperatorio, ya que originalmente solo serían ella y la tía Liu. ¿Y esta cama?, preguntó Mao Mao. Esta es una habitación para el equipo postquirúrgico. Hemos habilitado una habitación separada en caso de que tengamos que pasar la noche, le respondió la tía Liu. Comprendo, dijo Mao Mao mientras sentía como la sangre subía por su cabeza. Ella estaba segura de que había otro motivo para que la habitación estuviera así. Al parecer, el emperador había pedido la ayuda a un poderoso ayudante. Sí, todavía me siento un poco aturdida, así que iré a cenar. Por favor, tráeme un poco de agua caliente. La forma en que luzco ahora es increíble, le pidió Mao Mao a la tía Liu. Después, miró su apariencia y dejó escapar un sonido de disgusto. Tenía sangre en la ropa blanca y manchas de pus. ¡Ugh! Es algo que salió del emperador, no lo digas así, le regañó un poco la tía Liu. La sangre es sangre, respondió Mao Mao. Después se levantó de la cama y se quitó la bata quirúrgica sucia. Cuando se terminó de cambiar de ropa y todo lo demás, se dirigió al trabajo. Hay mucho que hacer, pensó Mao Mao. Esto ya se había decidido en la reunión preoperatoria. Mao Mao solo seguía el plan. Solo hago mi trabajo. No podrá entrar por un tiempo, dijo el guardia frente a la puerta del emperador. Era Gao Shun. Incluso con una buena cara podía negar el acceso a las personas, ya que se encontraba en un nivel alto. ¿Qué?, exclamó el hombre orgulloso al que se le negó el acceso a la habitación del emperador. Mao Mao aprovechó esto y entró sigilosamente sin ser vista por esas personas. Otros equipos postoperatorios ya estaban trabajando. Oh, ¿estás bien? Sí, Superior Wang, respondió Mao Mao. El mayor Wang fue el primer asistente durante la cirugía del emperador, por lo que Mao Mao había recordado su nombre y había empezado a usarlo, lo cual hizo que su superior quedara sorprendido, ya que nunca le había dicho su nombre hasta ahora, y la razón por la que lo había hecho era porque era un nombre fácil de recordar. Pero después de un rato, Mao Mao ya no le respondió y solo se limitó a trabajar en silencio. Bueno, está bien. El señor ahora está dormido. El equipo quirúrgico también participará en el tratamiento postoperatorio, dijo el mayor Wang. El equipo postoperatorio tenía que cambiar los vendajes del emperador para que no se infectara. Los médicos creían que era suficiente con hacerlo una vez al día. Sin embargo, algunos funcionarios de alto rango no son razonables e insisten en realizar controles cada media hora. Sin embargo, esto podría ser contraproducente, pues podría infectar y envenenar la herida. Reemplácelo 2 veces al día como compromiso, indicó el Dr. Liu. Era un desperdicio deshacerse de la lejía usada. Los vendajes se lavan y se hierven repetidamente para que puedan ser usados una y otra vez. Si reutilizas lejía usada, es una pérdida de dinero, por lo que es una molestia.
Tal vez porque el emperador está en reposo absoluto en cama, las complicaciones que tenía ya han desaparecido. El pus esparcido dentro del abdomen fue eliminado cuidadosamente de todos los rincones durante la cirugía. Probablemente esto se deba a que el asistente médico se lo quitó. Al emperador le dolía el corte que tenía en su estómago, pero el dolor abdominal crónico y las náuseas ya han desaparecido. Ahora solo podrá comer alimentos líquidos por un tiempo, y lo cual ya lo habían hablado los médicos con los chefs del palacio. Cada vez que Mao Mao ve esa escena, le recordaba como cuando cuidó a la princesa Lifa en el pasado. También cuando Mao Mao le daba sopa, el señor parecía disgustado, pero no se quejaba. Además, a la hora de cambiarse de ropa y limpiar la cama, el personal médico hará lo propio. El emperador parecía aburrido, pero tenía un buen humor, a pesar de que no se le permitía la entrada a las doncellas, concubinas y damas de la corte. Especialmente si usaban ropa holgada, pues el hombre de la barba bella, como le decía Mao Mao al emperador, necesitaba recuperarse de la cirugía. Aunque estoy segura de que ni siquiera el hombre guapo con barba tendrá la energía para meterse con ella, pensó Mao Mao. Las damas y los caballeros pueden pensar que esto es una bendición, pero puede hacerlo sentir raro, y más si hay una ambiciosa dama de la corte con una carga sobre sus espaldas que solo busca que alguien la cuide. Entonces podría empezar a seducir al emperador. Por supuesto que no se puede permitir un comportamiento tan indecente hacia una persona enferma. Además, se le ha pedido que se abstenga de visitar a la emperatriz Gyokuyo. La limpieza de la habitación estuvo a cargo de Mao Mao, la tía Liu y Suiren, quienes habían sido traídas especialmente para estas tareas. La cama extra en el dormitorio era en efecto para Suiren. Mao Mao y Suiren estaban limpiando meticulosamente la habitación para evitar que el polvo volara por todos lados. Al recordar los días en los que no había visto a Jinshi, Mao Mao se sintió un poco triste. Durante las noches, Mao Mao estaba tan cansada que podría roncar, pero debido a que había sido disciplinada severamente por Suiren, no lo hacía. Esta mujer parece que puede hacer cualquier cosa, pensó Mao Mao mientras miraba a Suiren. Ella es la asistente de Jinshi, pero antes de eso fue la nodriza del emperador. En ese sentido, debe ser alguien con quien el emperador se siente cómodo. No hay flores en este lugar. Mao Mao, cuando estaba limpiando la habitación, escuchó decir una voz detrás de las cortinas de su cama. No era la voz de nadie más que del emperador. Oh, no me gusta. Hubo un tiempo en que me compararon con una flor de loto, igual que mi nombre. Le respondió Suiren al emperador. Además, ¿crees que soy tu abuela? Suiren replicó mientras tarareaba. El guardia, que estaba parado en la entrada de la habitación, miró fijamente a Mao Mao por la actitud suave de Suiren hacia el emperador. Parece que el guardia estaba pensando qué hacer con la anciana mujer, quien se encontraba limpiando afanosamente la habitación. No me importa si tengo una abuela demasiado especial, le respondió el emperador. Normalmente la habrían arrestado por ser irrespetuosa, pero Suiren es alguien que le agrada al emperador, pensó Mao Mao mientras limpiaba. Sí, respondió Suiren. ¿Quién estaba a cargo? Pensó una vez más Mao Mao. El emperador, que estaba postrado en cama y sin entretenimiento, disfrutó de las bromas de Suiren. ¿Quién crees que era el responsable de alimentarlo y cambiarle el pañal? Le respondió Suiren. Desconozco esa parte de mi infancia que ni siquiera recuerdo, pero por esos asesinos. Parece que empezará a hablar de la persona a la que Suiren detuvo. Estoy agradecido de que me hayas tomado bajo tu protección, le dijo el emperador a Suiren. Se decía que Suiren era una doncella legendaria que protegió a la emperatriz viuda y al príncipe heredero cuando era joven. Si bien Mao Mao estaba interesada en la anécdota, sabía que no debía entrometerse y siguió limpiando. ¿Duo también experimentó algo así?, preguntó el emperador. Sí, ¿no lo sabía?, contestó Suiren. Así es, ni siquiera se quejó de eso, respondió el emperador un poco triste. Oh, querido, exclamó débilmente Suiren. La voz de Suiren parecía suave, pero hay una pizca de resentimiento en ella. Sentí que le estaba reteniendo, dijo el emperador. Después de todo, ella quería abandonar la corte real tan pronto como tuviera suficiente dinero. Supongo que lo hizo, le respondió Suiren. ¿Es eso lo que estabas pensando?, preguntó una vez más el emperador. Fue la primera vez que escuché esa voz. Entiendo el sentimiento de querer huir,
pensó Mao Mao. No le gustaba usar vestidos cuando era niña. Si se quedaba, no podría entrar a servir como dama de la corte, ¿verdad? Planeábamos iniciar un negocio con el dinero que ahorré. Sin embargo, parece que interferí con tu plan, dijo el emperador con arrepentimiento. Lo entiendes muy bien, respondió Suiren. Los guardias y Mao Mao sintieron un escalofrío. Sabiendo que el emperador no castigaría a Suiren, exhaló y mantuvo la calma. Por cierto, Suiren, sobre Sui, ¿lo escucho? ¿Lo sabe? ¿Saber qué? Mao Mao supuso que hablaba del nacimiento de Jinshi. El día antes de la cirugía, le pidieron que abandonara la sala junto a Jinshi. Si él era consciente que era el hijo del emperador y a dúo, Mao Mao no lo sabía. No es importante si lo sabe o no. Suiren continuó hablando sin detenerse. Estoy de acuerdo. Si lo sabía o no, era irrelevante. Lo único que cambiaría serían las personas que lo rodeaban. Mientras el emperador no toque el tema, no pasará nada. Era poco probable que vuelva a hacerlo. Bueno, jovencito, ¿se sentirá solo si su madre de leche se ausenta por un momento? Si quiere, puedo contarle una historia. No solo Mao Mao, sino también la escolta parecían estar sufriendo. Mao Mao se tapó la boca instintivamente intentando no reírse. Cerrar la boca fue un buen movimiento, pero el trapo que se llevó a la cara en el descuido le provocó arcadas. Ella no era la única, pues los guardias también hacían el esfuerzo de evitar las carcajadas. Mao Mao se mordió los labios con fuerza, clavando las uñas en el muslo, soportando lo mejor que podía. Te lo ruego, deja de llamarme así, le dijo el emperador, y Mao Mao pensó que esas líneas sonaban exactamente a algo que diría Jinshi. Entonces, por favor, discúlpeme, le respondió Suiren. Cuando Suiren salió de la habitación, Mao Mao intentó hacer lo mismo, pero el emperador la llamó. Hija de Lacan, no, digo Mao Mao. ¿Sí? Si muero, ¿seré solo carne? Mao Mao se detuvo y se dio la vuelta. Tenía el rostro completamente rojo y estaba sudando profusamente. Tal vez... ¿Estuvo consciente durante toda la cirugía? Le preguntó Mao Mao al emperador. Estuve en silencio todo el tiempo, respondió él. Pensé que estaba dormido, gritó internamente Mao Mao y respondió. Es cierto que es el emperador, pero por dentro el material es carne. La sangre es normal, no de oro. Rió con dolor el emperador, aunque es posible que haya dicho algo que provocara fallas en el emperador. Pensó Mao Mao mientras trataba de recordar si había dicho algo que la podría haber metido en problemas. El maestro meneó ligeramente su hermosa barba porque notó que Mao Mao estaba preocupada y dijo: de todos modos, causé muchos problemas porque moví las manos durante la cirugía. Parece que lo notó, respondió Mao Mao. No te preocupes, no los voy a castigar. En realidad, pensé que tenía que hacer eso, pero no creo que haya nadie que pueda hacer algo al respecto, dijo el emperador. Mao Mao instintivamente juntó las manos. Lo Men había estado allí para detener a Mao Mao. Es sorprendente que no haya hecho un escándalo por la situación, dijo Mao Mao. Fue una experiencia rara. Mientras estaba aturdido, sentí algo extraño en el estómago. Los médicos estaban haciendo un escándalo. Creo que Lo Men se dio cuenta. La razón por la que Lo Men había regañado a Mao Mao probablemente fue porque sabía que el emperador estaba consciente y no quería que las acciones o palabras de Mao Mao pudieran afectar negativamente la vida de alguien más, como la de Tianyu. No te preocupes, como puedes ver, estoy bien. El corte todavía duele. No puedo evitar sentir picazón, pero a dúo me hizo escribir en mi testamento: por favor, no castiguen a los funcionarios. Lady Aduo, gracias, dijo Mao Mao mientras miraba al techo. Por eso quiero decirles que se sientan seguros, dijo el emperador y después miró hacia abajo, perdido en sus pensamientos. Si eso sucede, habrá una contradicción entre los deseos de Mao Mao y su voluntad. Entonces, ¿qué debemos hacer?, le preguntó el emperador a Mao Mao. Estoy pensando en ello,
Respondió Mao Mao muy seria. ¿Es eso lo que quieres? Dijiste que querías una recompensa, le respondió el emperador. Mao Mao solo se cruzó de brazos y recordó. ¿Alguien no dijo algo como «dame el dedo del doctor»? Lo escuché a lo lejos. Supongo que la única voz femenina eras tú o la hermana de Liu, pero estoy seguro de que fuiste tú quien lo dijo. Le dijo el emperador a Mao Mao, quien al escuchar esas palabras se quedó congelada. En ese caso, tengamos algunos de los dedos de Tianyu como recompensa, dijo el emperador ante la reacción de Mao Mao. Sin embargo, por más ira que sintiera hacia Tianyu por cómo se había comportado en la cirugía, Mao Mao no quería arrancarle los dedos a su colega, así que un poco nerviosa contestó. No hablo en serio. Uf, qué alivio. Realmente no quiero tomar medicamentos hechos con los dedos de la gente, le dijo el emperador. Yo tampoco, pensó Mao Mao. ¿Ah? Exclamó Mao Mao. Sin embargo, también es extraño que no castiguen a un niño problemático que dice por capricho que no hará una cirugía. La cirugía fue exitosa y como los superiores dicen que no castigarán a nadie, sabemos que nadie puede castigarlos. Así que para que no quedara impune, a Mao Mao se le ocurrió una idea. ¿Qué pasa? Sería mejor una reducción salarial para ese médico en lugar del dedo, respondió al fin Mao Mao. ¿Un recorte salarial? Sí, de unos 6 meses. Entendido. Hablemos con Liu, respondió el emperador. Si quiere hablar con el Dr. Liu, deberá probar. En los últimos días, Mao Mao no se había encontrado con Tianyu cara a cara. Bien, entonces, me retiro, dijo Mao Mao y estaba a punto de marcharse, pero el emperador la volvió a llamar. Espera, me pregunto si hay algo más. Mao Mao intentó recordar las otras palabras abusivas que había dicho, pero el emperador solo le dijo: estoy aburrido aquí y no puedo evitarlo, por lo que estoy leyendo el libro de instrucciones que me diste antes en el palacio interior. ¿Tienes más? ¿Libro de instrucciones? Oh. Ese libro es en realidad una guía que se distribuyó a las consortes del palacio interior. Hubo un tiempo en que incluso el maestro Jinshi lo estaba ofreciendo. No. Creo que el Dr. Liu inspeccionará esto, respondió Mao Mao. ¿Es Liu? Dijiste que era imposible, se quejó el emperador. Sin decir nada más, Mao Mao inclinó la cabeza y salió de la habitación. Días después, Mao Mao confirmó que le habían quitado los puntos de la herida quirúrgica al emperador y después se marchó.